Les damos una cordial bienvenida a este tutorial educativo número 6, denominado Metodología Invertida para la Investigación Científica. Y en esta ocasión venimos con la fase 10, que es la hipótesis nula. Esta hipótesis nula de la investigación, aplicando los algoritmos conceptuales del libro, cuyo autor lo tenemos en este momento con nosotros, el doctor Raúl Archibald Suárez, que forma parte de TRA Consultores, al igual que los compañeros, la doctora Thais Catuñón, su servidor Ambioris Batista, por parte de Panamá, y la doctora María Mantilla, de Bogotá, Colombia. Adelante, doctor Archibald. Muchas gracias. En este caso, nuestro tutorial didáctico abordará la fase 10 en cuanto a la hipótesis nula de investigación. En esta ocasión, la fase 10, hipótesis nula, tanto la hipótesis de investigación, la hipótesis nula forman parte de la fase 10. En este caso vamos a hacer un planteamiento de una hipótesis nula, valga la redundancia, en el sentido de que pueden haber otras hipótesis, ¿no? Pero el caso particular del ejemplo didáctico que nosotros vamos a trabajar, vamos a ver un ejemplo sobre cómo poder, de una manera sistémica congruente, basado en los algoritmos conceptuales que se encuentran en el libro Metodología Invertida para la Investigación Científica, diseñar esa hipótesis de investigación, recordando a todos nuestros estudiantes que de igual forma tenemos que hacer uso de los elementos delimitados en la fase 1 de el análisis problemológico. En el análisis problemológico nosotros delimitamos desde un inicio cuál es mi variable conceptual dependiente, es decir, el problema, cuál van a ser las variables operacionales conceptuales dependientes, es decir, los subproblemas. También la variable conceptual independiente, es decir, la causa, y las variables conceptuales operacionales independientes, es decir, la subcausa. En ese sentido también hay otros elementos que posteriormente lo vamos a utilizar. Esta fase juega un papel muy importante porque, al igual que las otras anteriores, busca que tenga un orden sistémico y una congruencia con el título, con la pregunta principal de investigación, con el objetivo general de la investigación y con la hipótesis de investigación. En este caso, para poder nosotros orientar o que nos orienten a diseñar la hipótesis de investigación, hipótesis nula en nuestra propuesta de investigación, recordando que todos estos elementos ustedes los van a utilizar en los protocolos, en los talleres que posteriormente vamos a presentar. En que continuamos, para poder desarrollar nuestra hipótesis nula, debemos cumplir con el siguiente postulado, la siguiente fórmula. ¿Qué quiere decir? Que Hn va a ser igual a A más X más no más P más Y más S más el contexto. Como lo mencionaba anteriormente, nosotros tenemos que hacer uso de lo que hicimos en el análisis problemológico. Recuerden, esta fase es sumamente fundamental a lo largo de todos los desarrollos de los eventos de nuestros protocolos de investigación en caso de la utilización de los modelos algorítmicos que están en el libro. Es decir, que nosotros vamos a utilizarlo para diseñar todos los elementos de preliminarmente de nuestro proyecto. Entonces, haciendo referencia, nosotros recordamos que elegimos la variable conceptual dependiente, que es decir, el problema, que es conflicto. También elegimos la variable conceptual independiente, es decir, una posible causa, que vendría siendo las situaciones de interacción social. También elegimos o delimitamos el sujeto de estudio, en este caso los discentes. También delimitamos los contenidos, el contexto, donde se pretende realizar la investigación. En ese caso y en este sentido, serían las aulas universitarias.
Recordando también que en la pregunta, en el objetivo general y en la hipótesis de investigación, nosotros utilizamos la preposición generan. Y en la hipótesis de investigación utilizamos el artículo large. Los mismos elementos son los que debemos nosotros, según el algoritmo, utilizar para poder completar la fórmula o el postulado que encontramos en la parte superior. En ese sentido, vamos a representar cada uno de estos signos que contiene la fórmula. Por ejemplo, HN significa hipótesis nula. A, artículo, X, variable conceptual independiente, es decir, la posible causa. No. P, preposición. Y, variable independiente, es decir, el problema. SE, el sujeto de estudio. C, el contexto. En ese sentido, entonces podemos hacer una representación o completar nuestra fórmula si contamos con todos esos elementos. Como ya contamos con todos estos elementos a través del análisis problemológico, entonces podemos hacer el siguiente paso. ¿Sí? Solo vamos a poder cumplir con el postulado en el caso de la metodología invertida si cumplimos y tenemos todos estos elementos o estos conceptos, como podríamos decir. Así que nuestra hipótesis nula va a ser igual a las que sería el artículo más la variable conceptual independiente, que en este caso situaciones de interacción social, que fue delimitada en el análisis problemológico, más no, más P, que viene siendo la preposición igual, que sería generan, que es aquella que nosotros también utilizamos en la hipótesis de investigación y en la pregunta principal y en el objetivo general. Más la variable conceptual dependiente, en este caso los conflictos, que también fueron delimitados en el análisis problemológico, más el sujeto de estudio, en este caso los discentes, más el contexto. Podemos observar que todos los elementos de la fórmula están representados por cada uno de los elementos ya delimitados. Partiendo de esa línea, desde esa perspectiva sistémica, entonces podemos llegar a determinar nuestra hipótesis nula. En este caso, nuestra hipótesis nula quedaría de esta forma. HN, que está representando la hipótesis nula, y también podemos utilizar H sub 0, va a ser igual a todos los elementos ya antes mencionados. En ese sentido, para nuestra propuesta de investigación sería la siguiente. Las situaciones de interacción social no generan conflictos entre entes en las aulas universitarias. Comparando con la hipótesis de investigación, lo que hace la diferencia es la denominación no, que antecede a la preposición. De esta forma, podemos observar de que nuestra hipótesis nula queda planteada, tiene un orden sistémico con la pregunta principal, con el objetivo general, con el título de la investigación, con la hipótesis de investigación, es decir, un orden coherente entre cada uno de los elementos. De esta forma terminamos nuestro tutorial y los invitamos a consultar los próximos tutoriales y a consultar nuestra obra Metodología de la Invertida para la Investigación Científica. Saludos. Hasta aquí llega este tutorial de fase 10 sobre la explicación de la hipótesis nula. Recordándoles visitar el canal didáctico del Dr. Raúl Archibald en la plataforma de videos de YouTube y darle me gusta. Les platicó Ambioris Batista.